Agradecemos al Señor porque tenemos la certeza de que es el Señor quien puede poner de manera clara su palabra en nuestros pensamientos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos de escucharla. Pedimos para que tu Santo Espíritu hable a nuestro corazón, fortalezca nuestra vida, prepare nuestra alma, nuestra vida, nuestro corazón, para que cuando lleguen aquellos momentos difíciles, nuestra confianza en ti sea firme. Ayúdanos, Señor, en estos minutos que tenemos por delante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero empezar contándoles un poquito la historia de un hombre que se llamó Horatio Spafford. Este hombre nació en 1828. Se convirtió a su temprana edad en un fiel seguidor de Jesucristo, con quien fue el resto de su vida. Se casó en su momento con una mujer que se llamó Anna Larsen. De ese matrimonio vino el primer hijo, un niño que cuando tenía 4 años de edad murió. Y fue así cómo empezó una serie de aflicciones que acompañarían a esta familia casi a lo largo de su vida. En 1871, Horatio y su familia fueron afectados terriblemente en su vida financiera por el incendio, el gran incendio de Chicago. Algunos de ustedes habrán escuchado esa historia. En 1873, planearon tomar unas vacaciones familiares e irse a Inglaterra. Así que Horatio mandó adelante a su esposa y a sus 4 hijas, porque después de que se les murió un niño, tuvieron 4 hijas. Así que mandó a Inglaterra adelante a Ana y a sus 4 hijas, mientras él se quedaba unos días más en Estados Unidos para resolver algunos problemas que aún le habían quedado desde el gran incendio de Chicago. Así que Ana y sus 4 hijas subieron a la embarcación que se dirigía hacia Inglaterra. Pero mientras aquella embarcación cruzaba el Atlántico, chocó violentamente con un velero, lo que causó que la embarcación se hundiera rápidamente. Se dice que bastó 12 minutos para que aquella embarcación se fuera al fondo del océano. Muchos pasajeros y muchos tripulantes del barco murieron ahogados, entre ellos las 4 hijas de Horatio Spafford y de Ana. Un velero de carga recogió a los sobrevivientes aquel día, entre ellos a Ana, a quien encontraron inconsciente sobre un pedazo de madera flotante allí en aquel lugar. Al llegar a Inglaterra, Ana envió un telegrama a su esposo para hacerle saber que solo ella había sobrevivido. Horatio no tardó mucho en viajar para encontrarse con su adolorida esposa, mientras la gente que conocía a los Spafford se preguntaba qué había traído tal tragedia a los Spafford. ¿Por qué le había ocurrido semejante tragedia a esta familia? Pero mientras la gente preguntaba eso, Horatio estaba convencido de que Dios era bondadoso y que algún día vería a sus hijas allá en el cielo en la presencia del Señor. Durante el viaje de Horatio hacia Inglaterra para encontrarse con su esposa, el capitán de la nave en que él viajaba lo llamó y le dijo que según sus cálculos, en ese momento ellos estaban atravesando el sitio exacto donde se había hundido el barco con sus 4 hijas. Allí, mientras atravesaban aquel mar de aflicción, Dios hizo sentir en el corazón de Horatio que todo estaba bien, que él tendría paz. Fue entonces cuando, a partir de esa dura experiencia y otras más que este hombre y su familia vivieron, es que Horatio escribió un canto que hoy lo conocemos como el canto Estoy bien. Y algunas de sus estrofas dicen lo siguiente. La primera estrofa, por ejemplo: de paz inundada mi senda esté, oh cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Otra estrofa dice: la fe tornaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús
con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Gloria a Dios. Usted y yo vivimos en un mundo caído y esto casi nos da la seguridad de que un día, tarde o temprano, tendremos que pasar experiencias dolorosas, similares, quizá parecidas a las que vivió la familia Stafford. Quizá algunos ya hayan pasado por experiencias como estas. Quizá otros estén pasando por los males de aflicción en este momento, pero quizá otros tendremos el turno más adelante. Pero hay un momento para eso. ¿Ha pensado usted alguna vez en que la muerte podría llegar inesperadamente a algún miembro de su familia? ¿A un hijo? ¿A un hermano? ¿A un padre? ¿A un esposo? ¿A una esposa? ¿Ha pensado? ¿Ha pensado usted que algún día podría llegar una enfermedad terrible a su familia, que aparte del dolor que la enfermedad genera, esa enfermedad podría también acabar con sus ahorros en el banco y acabar con otros bienes que usted ha adquirido a lo largo de su vida? ¿Ha pensado que cualquier día podría levantarse ahí en su trabajo, en su familia, aún en la iglesia, en su círculo de amigos, alguien convertido en su enemigo, decidido a hacerle la vida difícil, decidido a traer mucho dolor a su corazón? Ahora la otra pregunta es, si algún día algo de esto que he mencionado llegara, ¿cómo va a responder usted? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra actitud ante ello? Sin duda que el Salmo 3 nos da una dirección de cuál debería ser nuestra actitud ante una eventualidad como las antes mencionadas. El Salmo 3 es muy importante porque está hablando de una experiencia real, y esa fue una experiencia real en la vida del rey David. Aquí en los primeros versículos del Salmo 3, él hace referencia a adversarios que le hicieron pasar momentos muy amargos. Pero el Salmo mismo también describe la actitud que tomó David ante aquellas aflicciones. Y es precisamente de eso que queremos hablar en los siguientes minutos. Le invito a que busque ahí en su Biblia el Salmo número 3. Vamos a leer completamente el Salmo para luego hacer alguna reflexión y algún estudio de esa palabra. Salmo número 3. Dice el versículo 1, y le animo que después que hayamos leído el Salmo, quédese con la Biblia abierta ahí en ese Salmo, porque vamos a estar yendo continuamente para revisar sus versículos. Dice el versículo 1 en adelante, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiere sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Si observamos cuidadosamente ese salmo que acabamos de leer, nos daremos cuenta que básicamente es un salmo que tiene tres partes. Tres partes. La primera parte está en el versículo 1 al 2. Y esa primera parte nos presenta a David buscando a Dios para expresarle una situación dolorosa que trae en su corazón. ¿Ya? La segunda parte está de los versículos 3 al 6. Y en esos versículos, David nos dice qué es lo que Dios representa para él en ese momento doloroso de su vida. ¿Ya? Versículos 7 al 8 es la tercera parte. Y en esa parte vamos a ver a David
elevando su clamor al cielo y pidiendo la ayuda del Señor para que le salve de la situación de dificultad que está viviendo. Vamos a estudiar cada una de estas tres partes del Salmo y a la vez vamos a ir viendo cómo la situación particular de David puede aplicarse a nuestras vidas. Miremos entonces la primera parte, versículos 1 y 2. Lo leo una vez más. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Entonces, estos primeros dos versículos nos muestran, les decía, a David ante el Señor. Pero observe esos versículos. Muestran a un David con un corazón quebrantado, adolorido. Muestran a un hombre que está bajo la terrible presión de la aflicción. A un hombre que abre su corazón ante Dios y le comparte, deja que Dios vea lo que hay, lo que está pasando en su corazón. No le está pidiendo nada a Dios, simplemente ha llegado ante Dios a descargarse ante él. Y oiga lo que David le dice a Dios. Versículo 1. Los que quieren destruirme se han multiplicado. Los que buscan mi cabeza se han multiplicado. En la segunda parte del versículo 1 le dice, muchos son los que me andan buscando. Son muchos. Y en el versículo 2, son muchos los que creen que tú me has abandonado. Son muchos los que están creyendo que tú estás con ellos y a mí me has abandonado. Observe, por favor, ahí en el versículo 1, la palabra multiplicado. En la segunda parte del versículo 1, el término muchos, y el mismo se repite en el versículo 2, multiplicado muchos. ¿Sabe a qué se refiere estos términos? Se refiere a la cantidad de enemigos, a la cantidad de personas que en este momento andan buscando la cabeza del rey David para matarle. Pero también multiplicado y muchos nos dan la idea de los niveles de aflicción que hay en este momento en el corazón del rey David. Y es obvio, entre más enemigos, mayor aflicción. Los expertos creen que la experiencia de la que está hablando David en el capítulo 3 es una referencia a su hijo Salomón. En 1 Samuel capítulo 15 está el relato de cómo un hijo de David llamado Salomón se levantó tras una brutal persecución contra su padre y el único propósito era matar a su padre, deshacerse de él para luego quedarse con el reino que tenía su papá. Pero aquí en el versículo 1 y 2 tenemos a David frente al Señor. Sus ojos y su corazón están llenos de lágrimas, de dolor ante el Señor. Mírame, aquí estoy. Viene a llorar frente al Señor. Ahora vengamos al siglo XXI, a nuestro tiempo, a nosotros, a nuestra vida. ¿Cómo se aplica a nuestra vida esta experiencia de David? Sin duda que también cuando nuestro corazón está angustiado, podemos expresar ante Dios nuestro dolor. Tenemos esa libertad. Fue lo mismo que hizo el salmista. Cuando nuestro corazón está angustiado, podemos expresar ante Dios nuestro dolor. Seguramente muchos de nosotros, cuando hemos pasado momentos angustiosos, momentos terribles en la vida, hemos ido a descargarnos y a llorar quizá con algún pastor o quizá con un amigo cercano ahí en la familia o con un amigo de confianza fuera de nuestra familia. Quizá mucho lo hemos hecho, yo lo he hecho y he ido a llorar con personas. Entonces, si hemos ido y nos hemos descargado con estas personas, ¿por qué no ir y hacerlo con Dios? Nadie va a entendernos mejor que Dios. Nadie va a escucharnos con la misma misericordia que Dios nos escucharía. Fue justo eso lo que hizo Job en su angustia. En Job capítulo 10, versículo 8, Job dijo, estando frente a Dios, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces, expresando dolor ante Dios, expresando sus lágrimas. Lo mismo hizo Ana en 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. El miércoles hablamos de eso. Ana dijo, o el texto dice, Ana
con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente ante él. Hermanos, hermanas, amigos, no hay mejor lugar para ir a derramar las lágrimas de nuestras aflicciones que ante Dios. Él no solo nos recibe en nuestras alegrías, Él también es misericordioso para recibirnos en nuestras aflicciones. Muchas personas no quieren estar con nosotros en nuestras aflicciones. La mayoría no se deleita estar en nuestras aflicciones, pero la misericordia del Señor se deleita en recibirnos en nuestras aflicciones. En nosotros, así como en la vida del salmista, también hay temporadas en que nos llueve sobre mojado. David dice, se han multiplicado mis enemigos, por lo tanto, se ha multiplicado mi aflicción. En nuestra vida también hay momentos en que nos llueve sobre mojado, una cosa tras de otra. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, le ha pasado momentos difíciles a muchos amigos nuestros, hermanos en Cristo, hermanos que perdieron su trabajo. A la familia de ese mismo hermano le sale positivo COVID, un miembro de su familia. Esa familia sufre discriminación por causa de ese contagio. Esa familia, porque se ha quedado sin trabajo, se ha quedado sin plata para pagar sus servicios públicos, se ha quedado sin plata para pagar la colegiatura de sus hijos, se ha quedado sin plata para ponerle combustible al carro. Pasan esos momentos. Llegan esos momentos a nuestra vida, tarde o temprano llegan. Y a veces también a las aflicciones que ya tenemos, se agregan aquellas aflicciones producidos por los comentarios de algunas personas. Comentarios tales como, a saber qué pecado estará pagando. O comentarios como, mírenlo, de nada le ha servido pasar hablando de Dios. Véanlo cómo está. Véanle cómo le va. O comentarios como, lo dejó solo su Dios en el momento en que más lo necesitaba. David dice, ellos están diciendo comentarios que me dan dolor a mí. Ellos dicen que tú me has dejado, que te has ido de mí. Pero ¿sabe qué, hermano, hermana? Lo maravilloso en medio de todas estas aflicciones es que podemos llevar nuestro corazón quebrantado ante el Señor. Podemos mostrarle nuestro dolor al Señor. Podemos mostrarle nuestras heridas, las profundidades de nuestras aflicciones, el dolor expresado en nuestras lágrimas. La convicción de ser atendidos y escuchados por Dios, tenga la seguridad que traerá sustento a nuestro espíritu. Ahora veamos la segunda parte del Salmo, versículos 3 al 6. Los leo nuevamente rapidito. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi roca y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Observe, por favor, cómo empieza esta segunda parte. Más. Empieza con la conjunción más. Esa es una conjunción que sirve para marcar un contraste aquí en el texto. Y esta conjunción más marca el contraste entre dos cosas. Primero, entre lo que creen acerca de Dios los enemigos de David y lo que cree David acerca de Dios. Los enemigos de David dicen, no hay para él salvación en Dios. Se ha quedado sin Dios. En cambio, David dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. El segundo contraste que marca esta conjunción más es las muchas aflicciones en la vida de David, los muchos enemigos buscándole, y por el otro lado, la confianza profunda de David puesta en el Señor. Entonces, estos versículos del 3 al 6, David dice que para él Dios es, primero, un escudo que le protege completamente. Dice, mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. No es un escudo que solamente cubre un frente, es un escudo alrededor de David, es un escudo que da una seguridad completa. Claro, ese escudo alrededor de David no es un escudo para evitar las aflicciones. El mismo David está viviendo aflicciones, pero es un escudo que no permitirá que las cosas vayan más allá en la vida de David de lo permitido por el Señor.
Y David se siente seguro en ese escudo. Segundo, David dice que para él Dios es un protector poderoso que no permitirá la derrota en su vida. Mire que dice la segunda parte del versículo 3, mi gloria y el que levanta mi cabeza. En todas las culturas del mundo, una cabeza cabizbaja, una cabeza caída, una cabeza mirando hacia el suelo, es expresión de derrota, de fracaso y de frustración. Pero el rey David aquí dice, Dios es mi gloria, Dios es el que levanta mi cabeza cuando siento sucumbir. En los momentos de aflicciones, es Él quien levanta mi cabeza. Y tercero, para David, Dios es un Dios clemente que oye el clamor de los afligidos. Versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. David dice que no es un Dios que tiene sus oídos solamente para los que están celebrando con alegría. Dios también es un Dios que tiene oídos para escuchar a los que tienen su corazón perturbado. Es un Dios que tiene oídos para escuchar a los que pasan aflicciones como las de David. Con mi voz de afligido clamé a Jehová. Ahora, esa certeza que David tiene en Dios como protector produce dos cosas. Primero, produce descanso para su alma. Mire qué dice el versículo 5. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hay enemigos persiguiendo a David para matarlo, pero también hay un escudo alrededor de él. Entonces el rey se acuesta y puede dormir profunda y confiadamente. Hay enemigos que creen que Dios ya no está con David, pero el rey, al siguiente día que despierta, dice, tengo un Dios que me sustenta, un Dios en quien encuentro descanso, sustento. Lo segundo, lo segundo que produce esa certeza que David tiene en Dios como su protector es valentía para seguir avanzando, valentía para seguir adelante. Mire qué dice el versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No temeré a 10 millares de gente. Algunos creen, los comentaristas bíblicos creen que más o menos ese era el número de soldados que Absalón andaba tras aquella búsqueda de la cabeza de su padre. 10,000 soldados. Pero David dice, está bien, sí, son 10,000 soldados, pero alrededor de mí hay un escudo y mi Dios va a levantar mi cabeza. Mi Dios no va a dejar que yo sea derrotado. Mi Dios y yo somos más que Salomón y 10,000 soldados. Impresionante. Ahora, ¿cómo se aplica a nuestra vida? Nuevamente, ¿cómo se aplica a nuestra vida esta experiencia de David, de su confianza puesta en Dios? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo podemos vivirlo nosotros hoy? Y hermanos, partiendo de estos versículos 3 al 6, podemos tomar la siguiente verdad para nosotros. Cuando nuestro corazón está angustiado, debemos descansar confiadamente en la protección del Señor. Es una verdad tan valiosa que quiero volverse a repetir. Cuando nuestro corazón está angustiado, debemos descansar confiadamente en la protección del Señor. Fue exactamente esta la experiencia de David y tiene que ser también nuestra experiencia. Con toda seguridad, hermanos, podemos tomar la certeza de David y hacerla nuestra. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Está bien, he perdido mi trabajo por causa de la pandemia, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Hay luto en mi corazón porque un ser querido de mi familia ha partido, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Ahora la probabilidad de contagiarse en la ciudad es mayor que antes, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. He sido diagnosticado con una enfermedad que ha impactado mi vida, pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Estoy contagiado de COVID, ¿qué hago? Pero tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Doña Julia es una mujer fiel al Señor, una mujer de Dios. Fue infectada en esta pandemia,
con COVID y solo le bastaron 5 días para que sus pulmones estuvieran casi por colapsar. Fue así como en los siguientes 10 días los pudo sobrevivir gracias a la respiración artificial. Milagrosamente, unos pocos días después, sale del hospital con una sonrisa en su rostro, camino a su casa. Ella y el Dios que es escudo para ella habían vencido al COVID. Dios fue escudo alrededor de doña Julia y le preservó la vida para que siguiera viviendo en esta tierra. Pero debo contarle también la historia de don Antonio, también un hombre de profunda fe en el Señor, un hombre de Dios. También fue contagiado de COVID, fue ingresado al hospital y después de 3 semanas seguía conectado a una máquina que le daba respiración artificial. En unos días de esos, salió un carro de la morgue del hospital hacia el cementerio y en ese carro iba el cuerpo de nuestro hermano Antonio. Terminó su carrera. Pero ¿sabe algo? Dios fue el escudo alrededor de la vida del hermano Antonio. Preservó su alma para que ahora esté gozando con el Señor. Dios será escudo alrededor de nosotros, o para preservar nuestra vida en esta tierra, o para preservar nuestra vida en la presencia de Dios. Las aflicciones, cuando Dios es nuestro escudo, no podrán derrotarnos. Ya decía David, Dios es quien levanta nuestra cabeza. Y con el perdón de algunos quiero hacer referencia a algo que pasó en la semana anterior, después de un partido de fútbol que disputaron los equipos del Barcelona y del Bayern. Todas las cámaras que estaban en el estadio se enfocaron en los jugadores del Barcelona que salían del engramillado a sus camerinos. Las cámaras mostraban rostros desencajados, cabezas caídas que no expresaban otra cosa sino el dolor de la derrota. ¿Saben algo, hermanos? Las aflicciones podrían propiciarnos derrotas para largos meses. Las aflicciones podrían conducirnos hacia derrotas para largos años, incluso para la vida entera. Pero a pesar de las aflicciones, recordemos que Dios es quien levanta nuestra cabeza. Y a pesar de las aflicciones, entonces, seguiremos amando y sirviendo al Señor, porque Él es quien levanta nuestra cabeza. A pesar de las aflicciones, seguiremos cuidando y luchando por nuestras familias, porque Dios es quien levanta nuestras cabezas en las aflicciones. Seguiremos siendo ciudadanos responsables, porque Dios es quien levanta nuestras cabezas en las aflicciones. Seguiremos viviendo para honrar al Señor, a pesar de las aflicciones, porque Dios es el quien levanta nuestra cabeza. El resultado de confiar en el Señor siempre va a ser doble. Primero, nuestra confianza en el Señor traerá descanso y sustento para nuestra alma. Casi siempre nos es difícil luchar, lidiar, batallar contra aquellas cosas que nos causan aflicción, pero Dios sí puede hacerlo y puede hacerlo de manera exitosa. Encontrar descanso y sustento en la protección del Señor no solo nos va a permitir dormir como niño, dormir como David dormía, sino que también encontrar descanso en el Señor nos dará aliento para seguir adelante, siendo buenos esposos, siendo buenas esposas, siendo un buen hijo, siendo extraordinarios padres, siendo grandes discípulos del Señor. Y segundo, encontrar confianza en el Señor hará que nuestros temores sean sustituidos por la fortaleza y la valentía del Señor. Ya decía David en el versículo 6, no temeré a 10 millares de gentes. Hay otros salmos que nos animan a depositar nuestros temores en el Señor. Por ejemplo, el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así siente un corazón que confía en el Señor. Así enfrenta sus luchas y sus temores un corazón que le cree a Dios. Y el Salmo 118:6 dice, Jehová está conmigo. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos,
Confiemos en el Señor aún en medio de nuestras aflicciones y Él nos dará su descanso, su paz, su fortaleza y también su valentía. Pasemos ahora a la última parte del Salmo, versículos 7 al 8. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en las mejillas. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Aquí en estos últimos dos versículos vemos a David ante Dios orando, pidiendo su ayuda. Ya lo habíamos visto en los versículos 1 y 2, ¿recuerda? Pero allá no pidió nada David. Allá David simplemente exponía su angustia dolorosa, buscando a alguien que escuchara el gemido de su corazón, y lloró ante el Señor, lloró, expresó su dolor, sus lágrimas. Pero en los versículos 7 al 8 lo tenemos pidiendo ayuda. Le ruega a Dios que lo libre de estas aflicciones. Y dos términos que expresan su clamor son: levántate, levántate, sálvame. La idea aquí es: Señor, detenga a estos hombres que me buscan para quitarme la vida. Líbreme de ellos, Señor. Quite de mí, por favor, esta aflicción. No aguanto más. Y este ruego de David es movido por dos fuerzas poderosas. Primero, David sabe que Dios sí responde peticiones cuando se le ora a él. Dice el versículo 4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. Segundo, David sabe que Dios tiene el poder suficiente, más que suficiente, para librarlo de su situación. Mire que dice el versículo 8, la salvación es de Jehová. Dios tiene el poder para salvarme. Todo esto nos deja entrever que David, primero, conoce a Dios. Segundo, que David cree totalmente en Dios. Confía tanto en Dios. Escuche esto. David confía tanto en Dios que puede dormir tranquilo cuando un ejército de 10,000 hombres lo andan buscando para cortarle la cabeza. Y porque cree en él, va y le pide: sálvame, levántate, sálvame. Tremendo. Pero, ¿cómo esta experiencia de David se aplica a nuestra vida? Hermanos, la misma actitud de David ante la aflicción debe estar en nosotros. Así que cuando nuestro corazón está angustiado, debemos orar pidiendo la ayuda de Dios porque en Él está nuestra salvación. Cuando nuestro corazón esté angustiado, debemos orar pidiendo la ayuda de Dios, porque en Él está nuestra salvación. La oración es clave aquí. La oración nos ayuda a expresar nuestra confianza en Dios. Quien mucho ora, mucho le cree a Dios. Y quien no ora, tiene grandes dudas en relación con su Dios. Y la verdad es que quien conoce a Dios y cree en Dios siempre va a buscarle por medio de la oración. Por medio de la oración le hablamos a Dios de nuestras cargas. Decimos: mira, Señor, ¿cómo estoy? Lo que me está pasando. Por medio de la oración le pedimos ayuda para que salgamos de estas aflicciones. Y consecuentemente, por medio de la oración encontramos alivio para nuestras aflicciones. Las aflicciones podrían causarnos mucho daño y debemos orar para que Dios nos libre de los daños que la aflicción puede traer. A muchos creyentes, sus aflicciones los han llevado a situaciones profundamente depresivas y algunos de ellos hasta han perdido el deseo por la vida. Eso es terrible. En otros, las presiones de sus aflicciones fueron tan grandes que empezaron a maltratar a sus hijos, que empezaron a maltratar a sus cónyuges. Terrible. A otros, sus aflicciones los llevó a buscar refugio en vicios pecaminosos, deshonrando así a Dios y arruinando su testimonio ante este mundo. Debemos orar pidiendo al Señor que nos salve de estos daños de las aflicciones. Las aflicciones son necesarias y van a venir, en algún momento van a venir, pero debemos orar para que el Señor nos libre de los daños que ella puede causar.
también es totalmente válido orar al Señor pidiendo para que quite las causas de nuestra aflicción. Si lo que ha estado afligiendo su corazón es la enfermedad, podemos orar por sanidad. Es válido, podemos orar por sanidad. Si lo que ha estado causando aflicción son problemas de carácter familiar, podemos orar para que el Señor nos conduzca hacia una solución. Si nuestras aflicciones son relacionadas con la falta de recursos para sobrevivir, pida a Dios provisión. Él va a escuchar. Si por el dolor, si nuestras aflicciones son por el dolor del desamor del novio, la novia, muchachos, oren al Señor por sanidad de sus corazones, de sus sentimientos, y oren al Señor para que les muestre su voluntad y para que puedan seguir su voluntad. Y repito esto, no hay mejor lugar para ir con nuestras aflicciones que con Dios. Su gran poder sobrepasa al de las aflicciones más grandes. En Él está el poder para ayudarnos. Y para concluir, quiero recordarles las preguntas, o quiero recordarles que al principio les hacía unas preguntas que apuntaban hacia cuál va a ser nuestra reacción, cuál va a ser nuestra respuesta, cuál va a ser nuestra actitud cuando llegue a nuestra vida una situación que llene de dolor nuestro corazón. Porque van a llegar esos momentos. Así es la vida. Mi abuela paterna se llamaba Anastasia. Y los últimos años de su vida, que no fueron pocos, los vivió sufriendo una enfermedad terriblemente dolorosa. Pero fue a través de esa enfermedad, del dolor de esa enfermedad, que mi abuela conoció a Jesucristo como su Salvador. Claro, su situación de salud no mejoró al conocer a Jesucristo como su Salvador. Más bien, el dolor de su enfermedad se convertía cada mes, cada año, en algo insoportable. Pero mientras tanto, mi abuela seguía conociendo las riquezas y la belleza de Jesucristo a través de su palabra. Y a pesar de sus profundos dolores, nosotros tuvimos la oportunidad muchas veces de escuchar a mi abuela cantando allá en el silencio y en la oscuridad de su habitación, cantos de alegría al Señor. Aunque el dolor estaba en su carne, su rostro siempre expresaba una amabilidad tierna para con aquellas personas que la visitaban. Sus palabras siempre daban bendición para sus visitas. Y la oímos decir, nosotros la oímos decir frases como: el Señor tiene el control de mi vida. El Señor hará su voluntad en mí. El Señor me guarde de murmurar contra Él. Entonces nosotros entendimos, conocimos la profunda confianza que mi abuela había puesto en Dios en medio de aquella aflicción. ¿Y sabe algo? Dios no le falló. Dios no defraudó a mi abuela. Cuando mi abuela estaba por partir, cuando mi abuela estaba por morir, tenía un gozo indescriptible porque sabía que iba a estar con el Señor. El Salmo número 3 nos enseña a confiar en Dios cuando pasamos tiempos de aflicciones. Aprendemos que en Dios tenemos a alguien que misericordiosamente escucha los gemidos de nuestro dolor. En Dios tenemos a alguien que responde nuestras súplicas cuando nosotros pasamos la adversidad. Y en Dios tenemos a alguien poderoso para protegernos y darle reposo, darle descanso a nuestro corazón. Entonces, el gran mensaje del Salmo 3 para nuestra vida esta noche es este: descansemos en Dios porque Él está cercano a nuestras aflicciones. Confiemos, descansemos en Dios porque Él está cercano a nuestras aflicciones. Amado Señor, te damos gracias porque tú no eres distante a nuestra realidad de dolor que vivimos en esta tierra. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocerte. Y luego de conocerte podemos decir con certeza que tú eres escudo alrededor de nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Y que podemos acostarnos,
dormir y despertarnos confiados porque tú nos sustentas. Permítenos, Señor, fortalecernos en ti. Permite que nuestro corazón pueda creer con todas sus fuerzas que tú eres nuestro escudo y que no permitirás que nuestras aflicciones nos lleven más allá de lo que tú ya has determinado. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias por este tiempo en la reflexión.